Bueno, hoy continuamos con la unidad 5, planificación financiera. Y dentro de esta unidad, entonces vamos a ir mirando un poco la parte teórica de lo que vendría a ser esa parte de la planificación financiera. También tiene un ejercicio de presupuestos de efectivo. Entonces, la planificación financiera se define como una guía más bien para controlar y coordinar de acuerdo a los objetivos propuestos por la empresa y las cuentas que se tiene que demostrar lo que se planeó, se proyectó a futuro en lo que es la parte financiera. Es una herramienta que utiliza la empresa para poder saber si sus estados financieros llegan a conseguir el objetivo justamente de acuerdo al plan que realizó. Y para que se pueda ver que esa planificación garantice, ¿verdad?, los objetivos anticipadamente, entonces es necesario también ver las obligaciones y compromisos en el cual se tiene con los acreedores e inversionistas. Entonces, el presupuesto es una herramienta que más bien se utiliza para control administrativo, que es el presupuesto. Entonces se prepara el presupuesto y esto tiene que tener términos monetarios prácticamente cuantitativos que tiene que tener un año. Entonces sí o sí hay que estar mirando estos instrumentos de control y planeamiento para poder administrar y anticiparse a cambios a futuro, como fue, por ejemplo, los casos de pandemia, para cómo reaccionar rápidamente y ver que tenga igualmente resultados efectivos, positivos, ¿verdad? Lo que viene a ser ese proceso, entonces también hay negociaciones dentro de lo que son los planes individuales y el resultado de esas negociaciones puede ser justamente de acuerdo a los ingresos que hay, ¿verdad? Entonces, ese año presupuestal o recursos que se pueden ver dentro de cada uno, quien tiene responsabilidad, quien no, ¿verdad? Entonces, se va viendo, ¿verdad?, que se puede comparar las metas y también se puede mejorar o hacer las acciones correctivas relacionadas ya a lo que vendría a ser, ya lo que viene a ser esas desviaciones, ¿verdad? Entonces, se define presupuesto como algo escrito en aspectos monetarios, contables, que muestran los ingresos y egresos que se hace durante un periodo de tiempo y esas actividades o tareas que realiza la empresa. Entonces, se habla de presupuesto y también se habla de pronóstico. Entonces, en la parte de pronóstico se puede ver que no necesariamente sea dinero, sino que más bien se expresa de forma genérica, a diferencia del presupuesto que debe decir sí o sí que es monetario y es a un año. Esto puede también abarcar varios tiempos en el pronóstico. Existe un compromiso gerencial en el presupuesto porque está de acuerdo al objetivo de la empresa y el pronosticador no asume ningún compromiso, sino que es como el meteorólogo que dice un pronóstico y lo que según parece va diciendo, pero puede cambiar. El presupuesto pues, se puede revisar, se aprueba por una autoridad, en cambio el pronóstico no. Solo puede modificarse bajo condiciones específicas del presupuesto una vez que se aprueba. En cambio, el otro se puede ir cambiando de acuerdo a lo que son las condiciones que van teniendo. Se compara con el rendimiento financiero real, que es lo que pasa realmente, y se analiza las variaciones periódicas. Dentro de esto, entonces, las variaciones no son necesariamente prácticamente lo que vendría a ser analizadas en el pronóstico en sí, sino que más bien se utiliza así como algo, como se diría, una adivinanza, ¿no? Son imprevisibles, son al azar
y prácticamente esto es de acuerdo a las metas, se realiza el presupuesto con apoyo y compromiso de la gerencia más bien. Existe técnica para elaborar estos presupuestos, entre ellos justamente para que sea más efectivo y seguro para conseguir ese objetivo, ¿verdad?, que pone la empresa. Entonces, esos pueden ser de acuerdo a las técnicas de elaboración del presupuesto, que primeramente están los variables o complementarios a base cero y también de acuerdo al tamaño que tiene esa empresa. Entonces las variables o flexibles, como dice su nombre, entonces es de acuerdo a modificaciones que puede sufrir. Esas modificaciones entonces no es necesario, ¿verdad?, justamente regirse estáticamente, ¿verdad?, dentro de una caja, sino que más bien de acuerdo al presupuesto de egreso también se va haciendo esa limitación. Y de acuerdo a eso, entonces se puede agregar al presupuesto o aumentar un poquito de acuerdo a un volumen de ventas. Las alternativas o complementarias, como menciona, entonces es suplementario también y se ajusta a un año también al anterior. Tiene tres niveles, alto, medio y bajo. Estos son prácticamente eh, un planeamiento y un control que se realiza en un determinado periodo. Y el presupuesto base cero, como dice, cero. Se reevalúa prácticamente todos los gastos, todos los rubros. Se inicia prácticamente de cero, como dice. Y prácticamente se olvida lo que se hizo, como se hacía antes. El famoso se hacía de esta manera. Entonces se cambia radicalmente y se aplica para prácticamente en todas las áreas de apoyo como comercialización, investigación, recursos humanos, producción, en los programas en donde se van viendo si son beneficiosos según el criterio que se va haciendo. Y también existen distintos tipos de presupuestos. Estos presupuestos prácticamente se puede ver y que algunos son flexibles, la duración, la aplicación, el área de la organización que se tiene. Y primeramente vemos el presupuesto de venta. Este presupuesto de venta está netamente cimentado o en base a la planificación empresarial y esto se basa más bien entonces en los ingresos que tiene la empresa misma en relación a las ventas. Entonces se va viendo la inversión en el activo capital, los requerimientos de mano de obra, los recursos productivos, el nivel de producción que se tiene entonces para elaborar ese presupuesto de venta. Además, se debe considerar también cambios económicos como el dinamismo de la competencia, nuevos productos, diseños, las estrategias de venta, las informaciones del mercado, el pronóstico de venta, etcétera, ¿verdad? Esto también está concadenado prácticamente a lo que son los presupuestos de compra. Esto tendría que ir justamente dentro de lo que vendría a ser la meta, con los materiales adecuados, ¿verdad? Con ello se trata de evitar que se inmovilicen los fondos para hacer compras, entre otros. Y para preparar el compra prácticamente se ve la política de la empresa de información complementaria para la elaboración y esto se tiene en cuenta el precio de compra de cada tipo de material, materia prima que se tiene dentro de la empresa. El presupuesto de producción también es de acuerdo a las ventas, las compras y se tiene que ver en qué periodo se compra o se produce, cuánto nos cuesta, todo lo que viene a implicar justamente esa mano de obra requerida, el material que se utiliza en la elaboración de este presupuesto de producción, se abastece prácticamente si se llega a cumplir esas ventas y también se va viendo, ¿verdad?, la capacidad, las máquinas, equipos, su disponibilidad, el orden de trabajo y entre otros, ¿verdad? Entonces se hace lo que vendría a ser por economía también ese presupuesto de producción. Existe otro relacionado al presupuesto de producción, planta y equipo, como siempre, ¿verdad? Eh, Se va viendo también que va a cortarse la llamada y eso, ¿verdad?
Y bueno, y esta parte entonces sería más bien en relación a lo que se tiene dentro de planta. Eh, Cuánto se necesita en máquinas, qué es lo que se necesita para reemplazar los que ya son obsoletos, si hay nuevas líneas de productos, si hay que adquirir nuevas tecnologías, y hay que ver también las inversiones a futuro, qué tanto se va a crecer, y de acuerdo a eso entonces también cuánto es lo que se va a afectar ese presupuesto en relación al presupuesto financiero que se tiene, ¿verdad? Y dentro de esto, entonces, también se tiene en cuenta el presupuesto efectivo, las entradas y salidas de lo que se tiene planeado de la empresa, se calcula la necesidad del dinero, se diseña prácticamente el periodo en intervalos de la naturaleza en el cual puede ser que la empresa sea estacional o que trabaje en periodos cortos y necesite flujo de dinero, ¿verdad? Y también podemos ver que esa inversión en efectivo es para fluctuaciones prácticamente del nivel de dinero que se necesita. Entonces, el presupuesto financiero es un documento que se presenta al prestamista para poder ver las necesidades de fondo, para reembolso del mismo. Y también se va viendo que el pronóstico de ventas, ¿verdad? Se calculan de acuerdo a los gastos, en este caso, los fijos generados mensualmente, proyectados justamente de acuerdo a la producción, el inventario y las ventas, ¿verdad? El presupuesto de capital, denominado también planeamiento financiero a largo plazo, se va viendo también si esto prácticamente se va a tener o no una inversión grande a largo plazo, una expansión, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, entonces se va a ver si es que vamos a asociar o vamos a agregarle al capital de trabajo lo que vendría a ser esa expansión de planta en este caso. ¿Verdad? El presupuesto de capital entonces es una de las decisiones más grandes que tienen y es de acuerdo a la realización los gastos que se van realizando. Entonces son gastos de dinero que son requeridos de acuerdo a lo que se necesita y algunos datos para elaborar el presupuesto como se ve, ¿verdad? Tiene que ser una persona que sabe sobre eso, el objetivo de la empresa, qué es lo que quiere llegar a hacer, las políticas, la organización en sí de la empresa, que tenga apoyo de los directivos para poder implementar, exponer el plano, la política presupuestaria, coordinar con las áreas en el plan, ¿verdad? Y tener en cuenta que se aplica en un año, ¿verdad? Se va viendo ese proceso de presupuesto en donde se van concadenando, ¿verdad? El objetivo empresarial, los presupuestos, la aplicación de estos presupuestos, se genera un resultado, se controla, se analiza si hay desvíos, hay que ver si esos informes de control tienen medidas correctivas, ¿verdad? Y se menciona de un riesgo también de presupuesto. Ese riesgo por lo general es de acuerdo al departamento, se puede tener en un periodo algún tipo de riesgo y este riesgo se puede tanto eh, absorber o aceptar, rechazar, mediar, ¿verdad? Verificar cómo se puede cubrir. Y también existe una sobrepresupuestación. Por lo general, algunos inflan bastante y hacen cosas insignificantes dentro de su presupuesto que tal vez algunos departamentos no puedan llegar, ¿verdad?, a cubrir. Es justamente para poder ver si es que esa libertad que tiene de sobrepresupuestación eh, se pueda manejar anchamente, como se diría, ¿verdad? Y no se cumplan las metas, esa meta que
debería de ser de acuerdo a lo que está o no dentro de ese presupuesto. Se puede ocultar ineficiencias, esas ineficiencias relacionadas tal vez a cuando se hace una revisión, ¿verdad? Y posterior a eso no se está ocultando cómo se administra realmente la empresa, no tiene flexibilidad, entonces inflexibilidad en el caso de que no se pueda combatir un riesgo y no se pueda llegar a corregir esas ineficiencias, ¿verdad? Y dentro de lo que viene a ser ya el ejercicio en sí, entonces se lee así como menciona, ¿verdad? Hay una empresa que dice que tiene registrado un 30% en ventas al contado y el resto entonces crédito, que se divide en 2 meses. Posteriormente se tiene un saldo mínimo que cubrir mensualmente para operar y dice que no tiene que ver cómo hacer un préstamo a corto plazo y que tiene a final de ese mes de mayo 115, entonces se va viendo la cifra de las ventas, los desembolsos que son los costos y se hace el 30% del contado de lo que fue la venta de 500, 150, el crédito, el resto que es 350 y se divide el 70-30 otra vez el primero y el segundo mes como menciona el ejercicio. Entonces es un cálculo en el cual se va verificando y se va sacando, ¿verdad?, esos datos para posteriormente llevar a las cobranzas de proyección a ingresos. Entonces el primer mes cobramos 150, nada más que eso. Queda el primer mes de ese marzo, que es en abril 245, que era prácticamente el primer mes, y lo que vendría a ser el contado de abril de 180 se suma, ¿verdad? Y eso se transcribe tal cual para poder llevar aquí a lo que viene a ser ya nuestros ingresos por ventas, ¿verdad? Los 519 porque piden mayo, junio, julio. Y acá tenemos que ver que es mayo, junio, julio, 519, 382, 242. Y eso se transcribe aquí tal cual. El saldo inicial que daba 115, las ventas netas que vemos aquí, que es prácticamente la copia de lo que tenemos como dato, igual que el contado y el crédito, ahora el 30 y el 70%, el desembolso que tenemos como dato también, que es prácticamente el total de egreso, y hacemos la diferencia entre 519 y 600, que es el egreso que termina en 81 negativo, que viene a ser nuestro egreso neto porque es negativo. Y termina julio con un ingreso de 42. Entonces, al hacer 81 menos, en este caso 115 menos 81, queda 34 positivo, es un superávit. Vemos que en junio es 84 negativo, un déficit, y posteriormente en julio otra vez 67, que es restando acá el saldo inicial con lo que es nuestro superávit o déficit. Y de acuerdo a ello, entonces vamos a ver si es que necesitamos préstamo. Acá como nosotros nos faltó 84 en el mes de junio, 25 se necesita para poder trabajar y empezar en julio, entonces necesitamos 84 más 25, 109. Prestamos y tenemos pendiente ese préstamo y los 25 restando ya lo que viene a ser el superávit de 67. Necesitamos 25, entonces pagamos un 42, que es la diferencia entre ambos, 67 y 25. Y este 42 prácticamente después de restarle al 109 queda 67, entonces se queda como pendiente. Ahí terminaría ese ejercicio, que es bastante corto y conciso, ¿verdad? En todo caso, si tienen dudas, pueden hacer las consultas pertinentes y ver, ¿verdad?, cómo podemos ir completando, ¿verdad?